Rusia, principios del siglo XVII. Caos, guerra y devastación. El país estaba exhausto tras los tiempos difíciles y había un trono vacío en el Kremlin. La gente buscaba desesperadamente un líder que pudiera unir al país. Fue entonces cuando apareció en la escena política el joven Mijaíl Románov, que solo tenía 16 años. Imagínese que a esa edad no se limitó a ir a la escuela o a empezar a aprender un oficio, sino que asumió la responsabilidad de todo un imperio. Sorprendente, ¿verdad? En el Zemsky Sobor de 1613, los boyardos y nobles decidieron que el joven Mijaíl Románov se convirtiera en zar. Su edad era una gran ventaja. El muchacho no estaba asociado a intrigas ni facciones beligerantes. Parecía la página en blanco perfecta. Sin embargo, el adolescente no quería convertirse en rey en absoluto. Incluso lloraba, suplicando que le dejaran en paz. Pero el destino ordenó otra cosa. Miguel se vio obligado a aceptar, y así comenzó una dinastía que gobernó Rusia durante más de 300 años. Con la llegada de los Románov, Rusia empezó a crecer a un ritmo sin precedentes. Cuando Mijaíl subió al trono, el país ocupaba poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Durante 3 siglos, la dinastía multiplicó por 28 su territorio. Esto significa que durante el reinado de los Románov, Rusia se convirtió en el país más grande del planeta. A modo de comparación, los actuales Estados Unidos de América son aproximadamente 1/3 de los territorios que Rusia controlaba en el siglo XVIII. Los Románov no se limitaron a ampliar el territorio. Con Pedro el Grande, Rusia se convirtió en una potencia marítima, y Catalina la Grande hizo del país un centro cultural y científico. Imagínese que en 300 años, de un estado fragmentado en el que los campesinos apenas podían sobrevivir, Rusia se convirtió en un poderoso imperio conocido en todos los continentes. Pero la gloria siempre tiene su precio. Cuanto más alto se sube, más dolorosa es la caída. Entonces, ¿por qué la majestuosa dinastía que tantos logros aportó a Rusia acabó en el sótano de la casa Ipatiev? Imagine que es usted el último zar de un gran imperio. Su país está al borde de la revolución y, a pesar de sus esfuerzos, no puede detener la caída. En su cabeza solo ronda una pregunta. ¿Qué hacer a continuación? Fue Nicolás II, el último emperador ruso, quien se vio atrapado por los acontecimientos históricos. Pero fue en ese momento, cuando todo se desmoronaba, cuando tomó una de las decisiones más impactantes de la historia rusa. Abdicó, firmando un documento que cambió para siempre el destino del país. Pero, ¿qué le llevó a dar ese paso? ¿Por qué Nicolás II se mostró tan impotente ante la revolución? A principios del siglo XX, Rusia atravesaba una profunda crisis. Campesinos y obreros sufrían la pobreza y los intelectuales la represión política. El sentimiento revolucionario invadía el país y el emperador Nicolás II, en lugar de cambiar de rumbo, seguía aferrado a los viejos métodos. En 1905 comenzó la primera revolución rusa, pero el gobierno zarista pudo sobrevivir a ella. Sin embargo, más avanzada la Primera Guerra Mundial, el país estaba al borde del colapso y el pueblo ya no podía tolerarlo. Nicolás II era un símbolo del viejo orden que ya no existía. El 2 de marzo de 1917, tras un día tenso en el que la revolución cobró impulso, Nicolás II literalmente abdicó. Sucedió en un vagón de tren mientras firmaba un acta de abdicación. Este documento fue el último paso del emperador en el trono y se vio obligado a ceder el poder a su hermano Miguel, que a su vez no aceptó la corona. En ese momento, Rusia dejó de ser una monarquía y comenzó una nueva era, la era del poder soviético.
Este momento simbolizó cómo se derrumbaba en un instante no solo el gobierno, sino también una tradición milenaria. Uno de los momentos más sorprendentes y, al mismo tiempo, chocantes del reinado de Nicolás II fue el del tío Grisha, Grigori Rasputín. Era tan influyente en la corte que, al parecer, podía convertirse en el segundo hombre del Estado. Rasputín gozaba de la confianza especial de la emperatriz Alexandra, ya que su curación de la hemofilia de su hijo, el zarevich Alexei, le causaba un respeto casi místico. Pero al mismo tiempo Rasputín era completamente impopular entre las clases altas y el clero. Se le atribuía un número increíble de vicios: embriaguez, libertinaje, así como manipulación de la política. La fama mística de Rasputín se convirtió en su trágica muerte. Sus asesinos intentaron envenenarlo, luego fusilarlo y, cuando eso no funcionó, incluso ahogarlo. Sobrevivió a todos estos intentos, pero finalmente fue asesinado a tiros. Sorprendentemente, la muerte de Rasputín llegó a simbolizar la caída de toda la corte de Nicolás II. Su asesinato nunca se resolvió del todo, y los rumores sobre quién lo mató y por qué se han convertido en parte integrante de la historia rusa. Pero a pesar de todas estas tragedias, Nicolás II y su familia no fueron víctimas ordinarias de la revolución. Fueron testigos vivientes de su caída, y su destino quedó sellado durante muchos años. Tras la abdicación de Nicolás II, su familia fue detenida y trasladada a la casa Ipatiev de Ekaterimburgo. Allí fueron encarcelados en condiciones alejadas de los lujos habituales. La familia vivió en estricto aislamiento, bajo vigilancia constante. Todos sus movimientos estaban severamente restringidos y, para impedirles siquiera albergar esperanzas de libertad, se les cortó toda comunicación con el mundo exterior. Incluso las cartas enviadas por sus amigos y familiares se abrían y examinaban para impedir el contacto con los partidarios de la monarquía. Pero lo más sorprendente y chocante es que la familia real siguió llevando diarios, como si tratara de mantener alguna conexión con el pasado, con la vida normal. La zarevna Olga, hija mayor de Nicolás II, dejó constancia en sus diarios de cómo la vida en cautividad se había convertido en un tormento. Describió cómo la familia sufría de soledad, fatiga y nostalgia. Pero en medio de todo el sufrimiento aún quedaban momentos sorprendentes. La familia real seguía observando las tradiciones, rezaba y leía libros. Todo esto lo hacían en su pequeña y estrecha casa, en la que durante la mayor parte de su encarcelamiento casi nadie podía entrar. No era solo una casa, era una prisión en la que eran esencialmente prisioneros. Pero a pesar de la estricta seguridad, la vida de la familia real no estaba completamente aislada del mundo exterior. Uno de los momentos más chocantes fue cuando los soldados que custodiaban a los Romanov abrieron las cartas que traían e incluso se comieron los dulces que la familia recibía de sus pocos partidarios. Parecía una burla. Los hombres que debían protegerles en realidad solo estaban interesados en devorar todo lo que tenía la familia real. Algunos soldados incluso intentaron entablar conversación con los romanos, lo que, por supuesto, intensificó una situación ya de por sí difícil. Estos momentos cotidianos de la vida en cautividad no eran más que la preparación para la peor parte de la historia. Aunque la familia Romanov aún gozaba de privilegios, su destino ya estaba sellado. Tras la abdicación de Nicolás II, los bolcheviques iniciaron una brutal política encaminada a la completa destrucción del viejo mundo. En la noche del 16 al 17 de julio de 1918 se produjo en Ekaterimburgo un acontecimiento que conmocionó a toda Rusia y al mundo. La familia real, tras meses de encarcelamiento y sufrimiento, fue asesinada. Pero,
¿Qué ocurrió realmente aquella noche y por qué sigue habiendo interrogantes sobre la muerte de los Romanov? ¿Por qué intentaron ocultar los cadáveres tras el tiroteo? ¿Y por qué muchos de los detalles de aquella noche están rodeados de misterio? ¿Y qué papel desempeñaron las joyas de la familia real en sus trágicas muertes? Todo empezó cuando los bolcheviques, obsesionados con destruir todo lo relacionado con el zarismo, decidieron ejecutar al último zar, Nicolás II, a su esposa Alexandra y a sus 5 hijos. La noche de la ejecución, la familia real se encontraba en el sótano de la casa Ipatiev de Ekaterimburgo. Minutos después de entrar en la habitación, el comandante del pelotón de fusilamiento, Yakov Yurovsky, dio la orden. La familia real fue fusilada. Pero la ejecución en sí fue mucho más brutal de lo previsto. Primero fusilaron a la familia real, pero no fue suficiente. Al encontrarse en el sótano, donde no había buena iluminación, los soldados, al disparar, no pudieron dar inmediatamente en el blanco. Las balas rebotaron en las joyas que la familia real había logrado esconder entre sus ropas. Se cree que esto retrasó sus muertes e incluso permitió que varios miembros de la familia sobrevivieran unos minutos más de lo previsto. Sin embargo, cuando se vio que algunos no morían inmediatamente, fueron rematados con las mismas armas. Estos últimos minutos de sus vidas formaron parte de una tragedia que se ocultó al mundo. Tras la ejecución, los cuerpos de los Romanov tuvieron que desaparecer, y los bolcheviques tomaron medidas crueles para ocultar las huellas de su crueldad. Decidieron que había que destruir los cuerpos. Para ello, utilizaron ácido, un agente químico que disolvería los restos de los cuerpos. Una vez en el ácido, los cuerpos se desintegraban, pero no completamente. Muchas de las partes de los cuerpos seguían intactas, y para los investigadores, esto era una prueba de que algo iba mal. Más tarde, tras la recuperación de los cuerpos, quedó claro que algunos de ellos habían sido dañados principalmente por razones no intencionadas. Aunque la versión oficial se dio a conocer hace muchos años, todavía no existe una certeza total sobre lo que ocurrió aquella terrible noche. Muchos documentos han sido destruidos y los que quedan a menudo se contradicen entre sí. Las rarezas en la cronología, los intentos de destruir los cuerpos y las dudas sobre la exactitud de los disparos se suman a las preguntas que aún no tienen respuestas claras. Pero no solo la ejecución de los Romanov está rodeada de misterio. Tras su muerte comenzó una auténtica caza de su legado y su memoria. Una de las leyendas más populares que circularon por el mundo fue la de que, a pesar de haber sido fusilados, algunos miembros de la familia real sobrevivieron. Los numerosos rumores de que Anastasia y su hermano, Alexei, habían escapado milagrosamente y estaban escondidos en distintas partes del mundo, atrajeron la atención no solo de la gente corriente, sino también de los estafadores. Inmediatamente después de la trágica muerte de los Romanov, hubo gente que afirmó que ellos eran los herederos tan esperados. Especialmente famosa es la historia de Anna Anderson, que toda su vida afirmó que ella, Anastasia Romanova, vivió muchos años en Europa, llamando la atención, pero nunca fue reconocida oficialmente como miembro de la dinastía. Tales historias se prolongaron durante décadas e inspiraron a la gente a soñar con un milagro y a los estafadores a lucrarse. A pesar de todo el secretismo y los intentos de ocultar las huellas de la familia real, los restos de los Romanov no se encontraron hasta 1991, casi 80 años después. Encontrados en el moribundo Imperio Soviético, los cuerpos de la familia real fueron descubiertos en Ekaterimburgo, pero no fueron identificados inmediatamente. Durante la investigación surgieron muchos misterios, entre ellos, dónde habían ido a parar los cuerpos del zárevich Alexei y su hermana Anastasia.
En 2007, tras investigaciones y peritajes, se confirmó oficialmente que se habían encontrado los restos de los Románov, pero varias preguntas quedaron sin respuesta. ¿Por qué se separaron sus cuerpos y qué más esconde esta historia? Estas preguntas, a pesar de años de investigación, nunca se han resuelto del todo. El legado de los Románov ha pasado a formar parte no solo de la historia, sino también de la memoria nacional. En los años posteriores a su muerte, la dinastía siguió siendo un símbolo tanto de orgullo como de tragedia para Rusia. El pueblo siguió honrando a los Románov, aunque muchos creían que la dinastía estaba maldita y que su muerte era un presagio de problemas más profundos para el país. La grandeza y la caída de los Románov se convirtieron en un símbolo y una tragedia que afectó a la historia rusa.